Bienvenidos a nuestra familia. Familia Semaín. Solo por Fórmula Notigape 103.9. Líderes en noticias. Muy buenos días, hoy es sábado 14 de enero de 2017. Me da mucho gusto saludarte y agradezco que estés escuchando Familia Semaín. Soy Gerardo Sámano, te invito a llamar por teléfono al 217-1039 para que hagas preguntas durante el programa. El tema de hoy es litiasis renal. El especialista en urología de Hospital Semaín ya está con nosotros en el estudio de Fórmula Notigape Tampico. Queremos que nos llames porque tu opinión es muy importante. El programa Familia Semaín es para ti. Te agradezco que nos escuches a través de internet en www.notigape.com y también a todas aquellas personas que ya nos escuchan por medio de la aplicación Notigape en su iPad, iPod, iPhone o teléfono Android. Si aún no tienes la aplicación, te recomiendo que la bajes porque se trata de una aplicación muy completa y amable que te permite escuchar toda la programación de Fórmula Notigape, leer la sección de noticias y participar en interesantes encuestas. Además, puedes estar enterado al momento del estado del tiempo, algo que es muy importante en nuestra región. Te invito a que nos sigas en facebook.com/Semaín, a través de Twitter @Hospital Semaín. Hoy hablaremos de litiasis renal. La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, que pueden ser los uréteres o la vejiga. Los cálculos renales se componen de sustancias normales de la orina, pero por diferentes razones se han concentrado y solidificado en fragmentos de mayor o menor tamaño. Según el lugar donde se forma un cálculo, ya sea el riñón o la vejiga, se va a denominar cálculo renal o cálculo vesical, respectivamente. El día de hoy, y para hablar sobre este tema, hemos invitado a charlar con nosotros al doctor Jaime Álvarez Vera, especialista en urología de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, mantente cerca de la radio y aprovecha la oportunidad para resolver todas tus dudas sobre litiasis renal con el especialista en urología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Profesionales médicos, expertos en el tema de la salud y personalidades que conocen los temas que a ti te interesan. La entrevista en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctor Jaime Álvarez Vera, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Familia Semaín. Sí, muy buenos días, muchas gracias, licenciado Gerardo Sámano. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes para orientar un poco a los pacientes, ¿verdad?, que pueden tener alguna patología o incluso a la población en general, ¿verdad?, para cómo prevenir este tipo de problemas. ¿Qué es la litiasis renal? Sí, bueno, propiamente me gustaría decir, ¿verdad?, que el término litiasis, ¿verdad?, viene de la raíz lito, que lito quiere decir piedra, ¿verdad? Entonces, desde la antigüedad, desde los inicios de los albores de la medicina, siempre se ha sabido que el ser humano es capaz de formar piedras, ¿verdad?, en las vías urinarias, así como también en otros casos en la vía biliar. Pero en este caso nos vamos a enfocar a las vías urinarias. Entonces, esa capacidad que tenemos de formar piedras o cálculos urinarios, nosotros le denominamos litiasis de vías urinarias. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad o en promedio del 1 al 15% de formar cálculos. O sea, cualquiera de nosotros puede formar un cálculo o una piedra en las vías urinarias. Esto debido a que en la dieta, a la cantidad que consumimos, ¿verdad?, de proteínas, de aminoácidos, etcétera, ¿verdad?, siempre vamos a tener excreción a través de las vías urinarias de algunos
elementos, ¿verdad?, de iones, ¿verdad?, por ejemplo, o de algunas sustancias como los oxalatos, fosfatos, el ácido úrico, la cistina, etcétera, que al elevarse en concentraciones importantes van a saturar la orina y van a provocar que se precipite y se forma una cristalización. Entonces, los pacientes que forman cálculos o piedras urinarias, cuando hacemos un examen general de orina, en el examen microscópico vamos a ver lo que se llama cristaluria. O sea, al observar el microscopio vemos pequeños cristales que son como, por ejemplo, yo les digo a los pacientes, podemos agarrar un puñito de sal y tirarlo así en la mesa y vemos como si hay puros cristales pequeñitos. Es más, si agarramos una lupa y los vemos, pues ya vemos que tienen formas poliédricas. Y bueno, eso mismo pasa en la orina. Vemos al microscopio, vemos esos cristales, los cuales, si continúa el proceso de excreción elevada de cristales, ¿verdad?, estos se van a unir mediante un fenómeno que se llama epitaxia, y entonces al irse pegando unos con otros forman ya propiamente una piedra o un lito. Y este lito pues puede, bueno, definitivamente se forma en los riñones, en los túbulos proximales y en los túbulos distales de la vía urinaria. Puede ser a nivel de las papilas, puede ser a nivel de un cáliz, de la pelvis renal, del uréter o incluso ya en la vejiga. Entonces es importante, por lo tanto, que la gente sepa que debido a nuestro metabolismo, ¿verdad?, podemos ser capaces de formar cálculos, y también esa concentración de cristales en la orina va a determinar la formación de una piedra, siempre y cuando no haya una capacidad de disolver esos cristales. Entonces hablamos ahí aquí de un fenómeno que se llama saturación de la orina o sobresaturación. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, siempre le insistimos a la gente en medicina que debe de acostumbrar a tomar agua natural regularmente, sobre todo en nuestro medio. Aquí en Tampico la mayor parte del año pues hace calor, y el estar expuesto a altas temperaturas es una de las principales causas, como veremos ahorita más adelante. Pero entonces esa orina que se encuentra concentrada porque la persona ingiere poca agua, está expuesto a altas temperaturas donde pierde líquidos en el sudor, en la respiración, etc. Entonces vuelve una orina muy ácida, muy concentrada, de una osmolaridad elevada y de alta concentración de cristales, y estos fácilmente se van a unir y formar una piedra. Entonces sí es importante la ingesta de líquidos, ¿verdad? Y también la menor exposición al calor. Pero bueno, el problema aquí es que una vez que una piedra se ha formado, esto puede llevar a el riesgo de que un riñón sufra un daño progresivo e irreversible, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de que todos tenemos riesgo y la probabilidad de formar un cálculo en vías urinarias, y que entonces tendremos que llevar ciertas medidas para evitar presentar una patología así. ¿Cuáles son entonces esas causas por las cuales se forman los cálculos? Ya nos está hablando usted de todo el proceso, pero ¿hay algún otro tipo de factores de riesgo? Por ejemplo, ¿la herencia tiene algo que ver? Sí, definitivamente. Bueno, los factores que pueden ser de riesgo para formar cálculos, pues están primero el sexo, ¿verdad? En el hombre es más, tiene el doble o el triple de riesgo de formar un cálculo que una mujer. Esto se explica por la cantidad de estrógenos, ¿verdad?, que existen en la mujer, los cuales disminuyen el riesgo de litiasis. Hay muchos estudios que han demostrado que las mujeres premenopáusicas, ¿verdad?, al tener altas concentraciones de estrógenos, pues tienen un mejor manejo de la excreción urinaria, ¿verdad?, y una osmolaridad más baja de la orina y un pH más estable. Entonces la mujer tiene menos riesgo de litiasis. En cuanto a la edad, generalmente la edad de presentación es entre los 20 y los 55 años de edad, que es cuando existe el pico más importante. Es raro ver litiasis en menores de 20 años, aunque últimamente sí nos ha tocado ver incluso niños, ¿verdad?, con litiasis, pero es muy poco común. El otro factor es la de la raza o la herencia, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios publicados a nivel mundial, la raza que más tiene predisposición, por ejemplo, a la litiasis son los de raza blanca, ¿verdad?, de tipo anglosajona, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí le siguen los latinos, después los asiáticos y por último los afroamericanos.
A nivel familiar, el antecedente de litiasis, o sea, si en nuestra familia tenemos antecedente de cálculos urinarios por parte de papá o por rama paterna, ¿verdad? Abuelo paterno, o por nuestra madre en menor grado, también hay altas probabilidades de que recibamos esa herencia. De hecho, hay cristaluria familiar, ¿verdad? Hay pacientes que tienen historia familiar, ¿verdad? Por parte de tanto de hermanos como por parte del papá o la mamá, y todos padecen de litiasis, ¿verdad? También entonces la herencia es importante. ¿La dieta tiene algo que ver? Sí, lo que comentaba hace un rato, por supuesto que hoy en día, en base a la industrialización, en base a la cuestión también del tipo de dieta que llevamos, ¿verdad? El sedentarismo, sobre todo la gente que vive en las ciudades, que está más tiempo en oficinas y sin menos actividad física, ¿verdad? Con algunos excesos en la dieta, pues obviamente también va a tener un riesgo de litiasis. El consumo, por ejemplo, de refrescos gaseosos también está asociado con litiasis. Por ejemplo, generalmente cuando una persona tiene altos consumos, por ejemplo, de carnes rojas, derivados lácteos, poco consumo de agua, ¿verdad? Es una persona que va a tener alta eliminación de cristales de fosfatos, de oxalatos, ¿verdad? Que estos van a formar cálculos, ¿verdad? El ácido úrico o la hiperuricemia también es una patología muy común en nuestros días, derivado de la dieta, y también se acompaña de la formación de cálculos. Por el lado genético hay una enfermedad que se llama cistinuria, ¿verdad? Que es la excreción de cistina en la orina y también formación de cálculos de cistina. Muy raro también, común en otro tipo de razas, por ejemplo en los judíos, ¿verdad? Pero ellos también pueden llegar a formar cálculos urinarios de cistina, que son más raros aún. ¿Todos los cálculos renales causan dolor? ¿O es posible tener litiasis y no tener síntomas? Sí, esa es una pregunta muy buena. Es posible que una persona tenga un cálculo en un riñón, por ejemplo, y que no tenga ninguna sintomatología. Entonces sí es importante que tengamos conciencia de esto. Ok, pues vamos a una breve pausa y continuamos platicando con el doctor Jaime Álvarez sobre esta pregunta tan interesante de el dolor o no en la presencia de cálculos renales. Mantente cerca de la radio, estamos en Familia Semaín. Es momento de hacer una breve pausa. No te despegues de tu programa. Ya regresamos con Familia Semaín. Sí, gracias. Como comentaba, ¿verdad? Que efectivamente podemos tener un cálculo en un riñón y no tener sintomatología alguna. Habitualmente los cálculos urinarios se forman en riñón, en los sistemas colectores, como comentaba, y primero son cálculos pequeños, cálculos milimétricos, ¿verdad? Y poco a poco, conforme nuestro descontrol metabólico continúa, estos van incrementando su tamaño en forma progresiva. ¿Cuándo nos van a dar sintomatología? Una vez que un cálculo llega a causar una obstrucción urinaria. Si un cálculo obstruye parte de un conducto, por ejemplo, de un cáliz, de la pelvis renal o del uréter, van a causar ya sintomatología. Pueden causar dolor, pueden causar datos de infección urinaria, por ejemplo. Y entonces ya el paciente pues acudirá a una revisión y entonces haremos un diagnóstico. Pero a veces ya puede ser demasiado tarde, porque hay personas que llegan a tener cálculos que durante mucho tiempo permanecieron ahí, causando una obstrucción muy pequeña y gradual, de tal manera que al momento del diagnóstico ya existe un daño renal importante. Si existe el antecedente heredofamiliar de litiasis, sí es bueno hacerse unos estudios, ¿verdad?, de chequeo oportuno, como lo es exámenes de sangre para evaluar los niveles de calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, examen de orina, por supuesto, y algunos exámenes de imagen no invasivos, como puede ser un ultrasonido de vías urinarias o una placa simple de abdomen, y de esta manera ya tener una evaluación inicial para descartar la presencia de cálculos. Cuando un cálculo urinario causa un cuadro clínico importante de dolor, puede ser, por ejemplo, cuando el cálculo se desprende del riñón
y va bajando del riñón hacia la vejiga a través del conducto que se llama uretero. Ahí es cuando nosotros sabemos de un clásico cólico renureteral agudo, que es cuando la persona tiene un dolor súbito de lo más intenso que puede haber, acompañado de náusea, vómito, malestar general, y no hay ninguna sola posición, incluso analgésicos que lo alivien. Casi siempre el paciente con un cuadro de cólico renureteral agudo va a terminar en una sala de urgencias. Entonces también eso es importante. Cuando estos pacientes debutan con un cálculo urinario, siempre el dolor va a ser tan fuerte que incluso ha habido mujeres que ya han tenido sus hijos a través de parto y que después cursan con cálculo y con un cólico renal, y han dicho que el cólico renal es igual o mayor que el dolor de parto. Entonces sí, efectivamente es un dolor muy fuerte. Y habitualmente pues ya en la sala de urgencias se manejará con analgésicos, antiespasmódicos, ansiolíticos, etcétera, ¿verdad? Para mejorar el cuadro de dolor. Pero ¿qué hay que hacer después? ¿Cómo hay que resolver ese cálculo? ¿Tenemos que operar o no tenemos que operar? Bueno, afortunadamente hoy en día existe una gran cantidad de tratamientos médicos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a que un paciente, primero, aliviarle su cuadro de dolor importante, y segundo, ayudarle a que pueda expulsar algún cálculo si este es de un tamaño pequeño. Me gustaría, doctor, que insistiera un poco en cómo se lleva a cabo el diagnóstico cuando una persona no tiene síntomas. Es decir, si no queremos esperar a que se presente un cuadro de dolor y que ya tengamos un daño renal, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos o no un cálculo? Ya mencionaba hace un momento que se puede hacer a través de estudios de laboratorio, pero aquí lo interesante sería cuál es la recomendación para la población en general. O sea, hace un momento decía que puede ser personas que tienen familiares con antecedentes de cálculos, pero tanto para esas personas como para las que no tienen esos familiares, ¿cuál sería la recomendación? ¿Que acudan al laboratorio cada cuánto, una vez al año, o de qué manera? O acudir de plano con la consulta con un urólogo para decirle, quiero saber si tengo o no cálculos. Sí, claro. Yo creo que ahorita una persona, por ejemplo, que se siente que está en riesgo de litiasis, o sea, de cálculo de vías urinarias, definitivamente pues tiene que acudir a la consulta de urología, ¿verdad?, con su urólogo de cabecera o el urólogo más que encuentre a la mano, ¿verdad? En Semaín pues estamos allá a sus órdenes, ¿verdad? Habemos ya varios urólogos ahí. Pero lo que quiero decir es de que si ya sabe uno que tiene un riesgo de litiasis, hay que acercarse al urólogo para que emprenda una batería de estudios. Como comenté, exámenes de orina para ver si hay cristaluria o no, en los exámenes de los electrolitos séricos, calcio, fósforo, magnesio, etc. Y de imagen pues un ultrasonido, que es lo menos invasivo y que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Ahora, si yo debo de hacerme de rutina o periódicamente estudios para ver si tengo cálculos, pues bueno, siempre hemos estado invitando a la población, ¿verdad?, que ya se encuentra en grupos de edad, digamos de la tercera década en adelante, a los check-ups, ¿verdad?, a las evaluaciones anuales que implican la evaluación pues a nivel cardiológico, a nivel urinario, a nivel digestivo, todo lo que ya sabemos que hay en los check-ups, que Semaín también cuenta con eso, y ahí puede hacerse el diagnóstico de litiasis y de otras cosas, ¿verdad?, o simplemente saber si estamos bien. Yo creo que yo recomendaría tener esa, digamos, esa conducta, esa escuela personal de ir anualmente a nuestro check-up, ¿verdad?, a partir de la tercera década de la vida, de los 35 a los 40 en adelante, ¿verdad? Y si ya tenemos nosotros el riesgo de litiasis o de cálculos porque en nuestra familia hay quien tuvo cálculos, porque tenemos sobrepeso, porque tenemos una dieta inadecuada, porque no tomamos líquido en forma adecuada, o porque tenemos algún dolor en la espalda, ¿verdad?, en la zona renal, que pueda sugerir un dolor de riñón por un cálculo, pues obviamente acudir para su evaluación, ¿verdad? Pero sí es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esos factores, ¿verdad? Si no estamos llevando una dieta adecuada, sobre todo una hidratación o algún tipo de síntoma en la vía urinaria. Muy bien, continuamos con el tratamiento, doctor. Una vez que ya me diagnosticaron a través de los estudios de laboratorio o porque se presentó un cuadro agudo, ¿cuál es el tratamiento para la litiasis renal? Muy bien.
una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad?, de que existe un cálculo en las vías urinarias, ¿verdad?, una piedra, lo primero que tenemos que diagnosticar es el sitio exacto donde se encuentra el cálculo, el tamaño que tiene el cálculo y el tiempo de evolución. ¿Sí? Nosotros vamos a determinar en base a esto si es un cálculo que está en riñón, si es un cálculo que está en los ureteros o es un cálculo que está más abajo en la vejiga, por ejemplo. Las modalidades de tratamiento son varias. Todo depende, como dije, del tamaño, la localización y el tiempo de evolución, cómo vamos a resolverlo. Si tenemos un cálculo urinario que está dando una obstrucción que impide el paso de la orina del riñón hacia la vejiga, ¿verdad?, o de la vejiga hacia la uretra, habrá que resolverlo porque hay que quitar la obstrucción urinaria. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un cálculo que está en el uretero, que es el conducto que está entre el riñón y la vejiga, que es con lo que suele debutar las personas, con un cólico renoureteral agudo por un cálculo que va bajando, decimos nosotros, que va ya en el trayecto. Habitualmente el procedimiento ideal, ¿verdad?, si es que vemos que el cálculo mide más de 6 milímetros, las probabilidades de que salga en forma espontánea son del menos del 40%. Si ese cálculo mide 4 milímetros, ¿verdad?, o 3 milímetros, ya tiene un 60% de probabilidades de salir en forma espontánea con tratamiento. Es decir, ¿solito va a salir? Sí, bueno, no solito, va acompañado de tratamiento, sí, pero exacto. No hay necesidad de hacer una cirugía. No hay necesidad de hacer un procedimiento, exacto, no hay necesidad de hacer una cirugía o un procedimiento invasivo. Entonces, ya que llega la consulta de urología y decimos, bueno, este paciente tiene un cálculo de 4 milímetros, cursó con un cuadro de dolor agudo, ya ahorita está más tranquilo, ya no tiene tanto dolor, bueno, entonces apenas se empezó a evolucionar hace 1 o 2 días, lo vemos ya en la consulta y decimos, bueno, de aquí en adelante empezamos un tratamiento para ayudarle a que expulse el cálculo y lo vamos monitorizando, ver que ese cálculo vaya bajando a través de imágenes, ¿verdad?, y ver que no esté causando una obstrucción importante en el riñón. Si en un momento determinado ese cálculo ya no avanza, no sale, o vemos que el riñón se está comprometiendo, entonces sí ya decimos, ya este cálculo no va a salir y ya ofrecemos una cirugía endoscópica, ¿verdad?, mínimamente invasiva. Entramos con nuestros aparatitos, unas cámaras microscópicas, llegamos a la vejiga y luego entramos al conducto y ya con rayo láser o con litotripsia lo fragmentamos y ya, ¿verdad? Pero esa es la conducta con un cálculo ureteral. Ahora, doctor Álvarez, yo quisiera que nos hablara de cuáles son las opciones de tratamiento cuando el cálculo se encuentra en el riñón. Muy bien. Sí, bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de un cálculo renal, o sea, un cálculo que está arriba en el riñón, de nuevo, valoramos el tamaño, su posición, ¿verdad? Si está en lo que se llaman los cálices inferiores, medios o superiores del riñón, o si se encuentra ocupando toda la cavidad renal, como es el caso de los cálculos coraliformes, o sea, que tienen forma como de un coral. Entonces, ya cuando tenemos este diagnóstico, decidimos cómo vamos a abordar. Si ese cálculo, por ejemplo, es un cálculo único que mide menos de 1,5 centímetros, ¿verdad?, que se encuentra localizado ahí en el riñón, en la pelvis, en los cálices medios o superiores, el tratamiento ideal puede ser lo que se llama litotripsia extracorpórea con ondas de choque, o sea que es un procedimiento mínimamente invasivo, es ambulatorio, ¿verdad? El paciente recibe ondas de choque sónicas emitidas por un generador. El paciente está en posición acostado, ¿verdad?, supina, y el aparato, digamos, como si fuera un sonido que está enviando una onda de choque que hace que la piedra vaya vibrando y se fragmenta y sale en forma de arenitas, ¿verdad? Terminando el procedimiento, el paciente pasa a una sala de recuperación y alta a su domicilio. Pero bueno, solo si el cálculo es un cálculo, digamos, único, de menos de 1,5 centímetros y que no esté causando un problema obstructivo importante. La otra alternativa que tenemos es también la endourología, que es la ureterorenoscopía flexible. O sea, metemos una cámara, como lo mencioné hace rato, hacia la vejiga y después todo el uretero, llegamos hasta el riñón y esta cámara puede ser flexible. Localizamos el cálculo y con una fibra láser dispararle para fragmentarlo, ¿verdad?, o pulverizarlo, y ya se resuelve el caso. En ocasiones dejamos un tutor ureteral, un catéter, para que por ahí esté saliendo la arenita y se resuelve el problema.
Si es un cálculo más grande de 1,5 centímetros, digamos 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, ya son cálculos muy grandes. A veces pueden requerir de varios tratamientos. Puede requerir, por ejemplo, cirugía endourológica, como mencioné ahorita, con ureterorenoscopia flexible y láser, o ayudar también con 1 o 2 sesiones de litotripsia extracorpórea, o volver otra vez a hacer la flexible, lo que llamamos un tratamiento sándwich. Ya cuando son cálculos muy grandes, no siempre podemos resolverlos en un solo procedimiento quirúrgico. Con el advenimiento del rayo láser ahora, ¿verdad? Hay aparatos de láser muy buenos, ¿verdad? Los cuales ya pueden ser capaces de fragmentar completamente hasta un cálculo coraliforme, ¿verdad? Un cálculo grande en una sola sesión. Claro, esto ya hace que el procedimiento quirúrgico sea muy prolongado, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. Esto durante la cirugía, un tiempo anestésico más prolongado y pues cierto riesgo de complicación, ¿verdad? Pero sin embargo sí hay capacidad para una sola sesión. Pero yo vuelvo a mencionar, cuando son cálculos muy grandes, a veces es multimodal el tratamiento. Puede requerirse endoscópico, más extracorpóreo, o a veces también lo que se llama cirugía percutánea. Es decir, a través de un control fluoroscópico, con rayos X localizamos el riñón, se punciona, ¿verdad? Con una agujita fina, se pasa por ahí una guía y después se va introduciendo unos dilatadores y al final una cámara con la cual vamos a meter un láser y romper por ahí a través de la vía percutánea, o sea del riñón, aquí por la pared abdominal. Y a veces si queda litiasis residual se puede manejar después también un segundo tiempo de nefrolito percutánea, o meter la ureterorenoscopia flexible, o dar litotripsia extracorpórea. Son las terapias sándwich. Entonces, entre más grande un cálculo, más multimodal de tratamiento, ¿verdad? O más procedimientos se pueden llegar a requerir. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano cuando un cálculo es pequeño, ¿verdad? Digamos menos de 1,5 centímetros, y que en un solo procedimiento se puede resolver. Pues muy completa toda esta explicación de las diferentes opciones que puede haber para el tratamiento de los cálculos renales. Yo, doctor Álvarez, todas esas opciones de tratamiento de las que ha estado hablando, ¿están disponibles en Hospital Semaín? Sí, tenemos disponibilidad para poder manejar los pacientes así en forma integral de la litiasis. Cualquier tipo de cálculo lo podemos manejar, ¿verdad? Y resolver de esa manera. ¿Cuál es el riesgo de no recibir un tratamiento cuando tenemos cálculos renales? Porque hace un rato hablábamos de que puede ser que definitivamente un cuadro de dolor agudo pues va a llevar al paciente al hospital, pero muchas veces una vez que se resuelve el cuadro de dolor pero no se da el tratamiento para el cálculo, o el paciente ya no regresa y se queda con los cálculos, o bien aquellos pacientes que todavía no han presentado un cuadro de dolor pero que ya tienen ahí los cálculos. ¿Cuál es el riesgo de no recibir tratamiento cuando tenemos cálculos renales? Muy bien, sí, el riesgo de no recibir tratamiento cuando hay un cálculo pues es la uropatía obstructiva. O sea, el hecho de que el cálculo está causando una obstrucción y que no hay un flujo adecuado de la orina. Los riñones son órganos muy vascularizados. Los riñones reciben una tercera parte del gasto cardíaco. O sea, el corazón está bombeando cada minuto, ¿verdad? La sangre más o menos llega un momento en que la tercera parte del gasto cardíaco de lo que bombea el corazón por minuto se va directo a los riñones para que estos filtren la sangre y de ahí estar depurando y obteniendo la orina. Cuando hay un cálculo que está obstruyendo la vía urinaria, el riñón sigue produciendo orina, o sea, la sangre le sigue llegando, sigue filtrando y sigue produciendo orina, y es como si se aumentara la presión intraluminal, o sea, dentro de la vía urinaria esta orina va aumentando la presión porque no fluye en forma adecuada debido al cálculo, y empieza a haber un daño progresivo tanto de la vía urinaria como propiamente del tejido renal, ¿verdad? Y es lo que llamamos uropatía obstructiva. Si ese cálculo dura el tiempo, digamos, prolongado necesario, llega un momento en que el riñón deja de funcionar y entonces ese riñón se puede perder. A veces hay pacientes que llegan en forma muy tardía a la consulta y el diagnóstico es de que ya el riñón no está funcionando, de que ya hay un daño muy importante, y a veces pierden esa unidad renal. A veces hay que operar, pero incluso para retirar el riñón.
Entonces, el objetivo es evitar llegar a un grado de uropatía obstructiva tan importante. ¿Existe algún riesgo de infecciones de repetición cuando se tiene un cálculo? Sí, claro, por supuesto. Definitivamente esa uropatía obstructiva, ¿verdad?, va a llevar al riesgo aumentado de infección urinaria. De hecho, hay cálculos que están tan asociados a la infección urinaria que su tamaño va siendo determinado por las bacterias que están ahí dentro del cálculo, que se llaman desdobladoras de la urea, como la Klebsiella, Escherichia coli o Proteus. Son bacterias que se alojan dentro del cálculo urinario, y al estar ellas metabolizando la urea que excretamos, lo que llamamos desdobladores de la urea, van haciendo que el cálculo vaya incrementando su tamaño y agarrar la forma de los conductos renales. Por eso se llaman coraliformes, porque agarran una forma como de coral. Esos cálculos que se llaman coraliformes o de estruvita o de fosfato amonio de magnesio son secundarios a infección crónica. Los cálculos renales, una vez que se retiran o que se desbaratan y salen en forma de arenilla, ¿se pueden volver a formar? Sí, claro, ese es el riesgo de recurrencia, ¿verdad? O sea, una persona que forma un cálculo, vamos a poner una persona que de repente tiene un cólico renal agudo, muy fuerte, ¿verdad? Formó una piedra de 4 o 5 milímetros, acudió a urgencias y finalmente se resolvió, ya sea que lo haya expulsado o el urólogo exitosamente lo haya extraído. Esa persona tiene un 80% de probabilidades de formar otro cálculo en los siguientes 6 años. Entonces la tasa de recurrencia es muy elevada. En Estados Unidos los costos de reclamos médicos, ¿verdad?, por los cálculos va alrededor de los 2,000 o más de los 2,000 millones de dólares anuales por reclamos, ¿verdad?, o demandas médicas por la cuestión de la litiasis. Pero es que esto se debe a la alta tasa de recurrencia. O sea, un paciente que tiene un cálculo y se le resuelve y de rato tiene otro cálculo a veces piensan que no se ha resuelto el cálculo, pero es que están formando cálculos, son formadores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Una vez que tenemos un paciente que le diagnosticamos un cálculo y que se lo resolvemos, es importante que lleve un seguimiento todavía en la consulta urológica con una evaluación integral de lo que dije, del estado metabólico, y ver cuál es la causa por la que forma cálculos. Y después de eso decir, bueno, este paciente forma cálculos por un hiperparatiroidismo, por una excreción elevada de oxalato de calcio, por falta de citratos en la orina, que son sustancias que nos ayudan a inhibir, etc. Entonces hay que ver por qué está formando cálculos y en base a eso dar un tratamiento para que ya no forme cálculos. O sea, aquí lo importante sería llegar al origen de la formación de esos, a la causa, ¿verdad? Y entonces atacarla, porque solamente digamos que solucionando ese problema es como se va a poder evitar que siga formando cálculos. Sí, definitivamente. El haber expulsado un cálculo o haberlo resuelto no quiere decir que ahí se acabó la historia. O sea, este paciente ya tiene que ser evaluado, estudiado y de ahí tratado para ver por qué está formando cálculos y evitarse en lo futuro otro cuadro de dolor o otra cirugía o otro problema grave en los riñones. Entonces hay que estudiar y sobre todo también determinar qué tipo de dieta deberá llevar en forma permanente, ¿verdad?, para que disminuya el riesgo de formar cálculos. ¿Qué podemos hacer para prevenir la formación de cálculos renales? Tanto aquellas personas que ya han tenido un cuadro agudo o han presentado una enfermedad de formación de cálculos, o aquellas personas en general, la población en general que nunca ha tenido la presencia de un cuadro agudo. Sí, bueno, primero, para evitar ese tipo de riesgos, pues hay que mejorar nuestros hábitos dietéticos, ¿verdad? O sea, primero que nada tenemos que procurar tomar agua natural regularmente. Estamos hablando de tomar alrededor de agua 1,5 litros, 2 litros de agua al día natural, para que nuestra cantidad de orina que estemos excretando sea más o menos ese equivalente. O sea, el momento en que una persona está orinando alrededor de 1,5 litros a 2 litros de agua al día es que ya está bien hidratado y eso le ayuda a disminuir el riesgo de formar cálculos. La ingesta de carnes rojas, ¿verdad? Es bien importante disminuir la ingesta de carne roja. Se recomienda tener una ingesta a lo máximo 2 veces en una semana, con una cantidad de 80 a 100 gramos de carne nada más cada vez que de estas dos.
Y también debe de disminuir la ingesta de derivados lácteos, ¿verdad? Habitualmente se recomienda no ingerir más de 80 a 100 mililitros de derivados lácteos al día, ¿verdad? Porque ya ahora en día acostumbramos que si la leche, el yogur, ¿verdad? Aquí en nuestra zona se consume mucho queso, crema, todo ese tipo de derivados lácteos que también son cargas importantes de calcio, y la exposición al sol. O sea, el estar mucho tiempo en el sol y el calor, ¿verdad? Nos expone mucho a la formación de vitamina D y a la remoción, le llamamos, del calcio en los huesos, y eso aumenta nuestra cristaluria, o sea, la excreción de calcio en la orina, y entonces también es un riesgo de cálculos. Entonces, tratar de exponerse menos al sol, a las temperaturas muy elevadas, ¿verdad? La ocupación, por ejemplo, en hornos, en cocinas, en la industria, ¿verdad? O gente que anda mucho tiempo en la calle, ¿verdad? En el sol, debe tener una buena hidratación, siempre cargar con su botella de agua, ¿verdad? Estar siempre hidratándose, ¿verdad? Esos son de los hábitos que hay que mejorar, que puede uno ayudar a disminuir el riesgo de cálculos. La realización de actividades como ejercicio, evitar el sedentarismo también puede ayudar. Sí, es parte de lo que comentaba yo al inicio, ¿verdad? Que el sedentarismo es una de las causas, ¿verdad? Entonces sí es recomendable practicar actividad física regular, si no algún deporte, por lo menos lo que siempre hemos insistido, en la caminata, ¿verdad? Salir a caminar unos 35-40 minutos diario, ¿verdad? Para mejorar nuestra actividad física. Esto definitivo, ¿verdad? Mejorar nuestro peso también, bajar de peso, ¿verdad? Llevar una dieta más controlada en ese sentido. Pues todo este mes de enero hemos estado platicando acerca de las enfermedades renales, y lo que resta del mes de enero, la segunda mitad, también vamos a estar platicando sobre este tema. Como saben ustedes, en el primer sábado de enero estuvo con nosotros la doctora Esmirna Chuy para hablar de las enfermedades renales que tienen como solución un tratamiento médico, y también, bueno, pues el día de hoy nos ha acompañado el doctor Jaime Álvarez Vera para hablar de esta enfermedad tan común, que es una de las más frecuentes, que son los cálculos renales, y cómo tienen diversas opciones de tratamiento, y que es el urólogo precisamente el especialista indicado para tratarlo. Así que yo te recuerdo que si tú tienes interés en recibir una valoración por parte del servicio de urología, pues puedes llamar al 241-2815, y con todo gusto nuestro personal va a programar una cita con el doctor Jaime Álvarez Vera para que tú puedas acercarte, platicar, resolver tus dudas, y también pues recibir una valoración adecuada para saber qué tan alto es tu riesgo, o si ya estás tú formando los cálculos, y cuál es el tratamiento más adecuado en tu caso. Doctor Jaime Álvarez, yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros, y le pregunto si tiene alguna otra recomendación que quisiera hacer a la población en general en relación a este tema tan interesante. Sí, bueno, definitivamente lo que comentamos hace un momento, ¿verdad? Y yo también los invito a que se hagan su evaluación periódica, ¿verdad? Siempre les he dicho, en la vida de todo hombre siempre hay un urólogo, ¿verdad? Igual las mujeres también son pacientes que son tributarias de ir a la consulta urológica. A veces hay personas que no saben que los urólogos también atendemos a las mujeres, ¿verdad? Atendemos niños, mujeres, hombres, y sobre todo en la mujer, pues cuando enfrenta un caso de cálculos, ¿verdad? De litiasis urinaria o de infecciones recurrentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las infecciones recurrentes de vías urinarias pueden ser también causa de cálculos en las vías urinarias. Entonces sí, yo invito tanto a los hombres como a las mujeres, ¿verdad? Que estén en riesgo de litiasis, ¿verdad? Pues acudir en forma oportuna a la consulta urológica. Muchísimas gracias, doctor Jaime Álvarez Vera, por esta interesante charla en la que esta mañana hemos estado llevando a cabo toda la información relacionada con la litiasis. Gracias. Nosotros continuamos con más y vamos a la agenda en Familia Semaín. Campañas de información, programas de prevención y eventos de interés que pueden ayudarte a mejorar tu vida. Toma nota. Es la agenda de Familia Semaín.
entre las cosas más importantes que tengo para platicar contigo el día de hoy en relación a la agenda es que hemos extendido nada más hasta el 31 de enero de este 2017 la posibilidad de que tú apartes tu paquete de gastos hospitalarios y obtengas un precio mucho más bajo. Es decir, si tú vas a recibir la atención obstétrica en Hospital Semaín y apartas tu paquete de parto o de cesárea con 2,000 pesos, vas a pagar un precio más reducido. Es decir, si tú apartas con 2,000 pesos y vas a tener un parto, vas a pagar solamente 9,855 pesos, y si se trata de una cesárea vas a pagar 18,630 pesos. Pero hay otra opción también que está muy importante y muy accesible, que es en el caso de que tú quieras liquidar el paquete del nacimiento antes del 31 de enero, aunque tu bebé vaya a nacer después, vas a pagar solamente 8,800 pesos en el caso de parto y 17,500 pesos en el caso de cesárea. Esto es algo muy importante que debes tomar en cuenta, porque pues el nacimiento de un bebé puede planearse, puede programarse, y tú puedes desde el tercer mes, desde el segundo mes, que ya saben la pareja que están embarazados, pues ir haciendo su guardadito, ir a hacer el pago inicial o ir haciendo los pagos parciales, para que al final, antes de que nazca el bebé, ya tengas todo pagado, y entonces tienes mayor tranquilidad, porque no es el único gasto, hay muchos gastos alrededor del nacimiento de un bebé, y poder solucionar el gasto del hospital siempre es importante. Y para eso te apoya Hospital Semaín. Te recuerdo, esta promoción va a durar solamente hasta el 31 de enero. Son los precios de 2016 y todavía más reducidos. Entonces asegura el precio de tu paquete sin importar la fecha de nacimiento. Para mayores informes puedes hablar al 213-0201 extensión 1033. Por otro lado, te recuerdo que la campaña de control nutricional de la doctora Guadalupe Peirano está muy interesante, porque puedes obtener 2 consultas con la especialista de nutrición por solamente 700 pesos, pero no es solamente la consulta. Esta consulta además incluye el plan de alimentación personalizado, incluye un análisis de composición corporal y incluye también algunos estudios de laboratorio para que puedas determinar cuáles son tus niveles de colesterol y glucosa. Entonces, si te interesa, llama al 241-2802, 2 consultas con el nutriólogo por solo 700 pesos con la doctora Guadalupe Peirano Luna. Y para terminar, bueno, te recuerdo que la campaña de revisión ginecológica de este año está vigente todavía hasta el 15 de febrero. Todavía hay tiempo, señoras, de que acudan a su revisión ginecológica. Les recuerdo que todos los paquetes se hacen en base a la edad. Se recomiendan los estudios que se tienen que realizar. Llame al 241-2816 para que con todo gusto nuestro personal le pueda dar la información relacionada con cuáles son los paquetes para cada edad. También los puede encontrar en Facebook en la página de Hospital Semaín. Este ha sido tu programa Familia Semaín. Te agradezco mucho que nos hayas estado escuchando. Soy Gerardo Sámano. Te espero el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Seguiremos tratando las enfermedades de tipo renal. Va a estar con nosotros el doctor Alfredo López, nefrólogo, para que nos platique acerca de cuáles son las opciones de diálisis, que son el tratamiento indicado para el problema de insuficiencia renal. Te recuerdo que si hay un tema de salud que te inquieta, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de las diferentes vías, para que nosotros invitemos a los especialistas de Semaín que puedan resolver tus dudas. ¿Cuáles son esas vías? A través de facebook.com/Hospital Semaín, llamando al 241-2800, 241-2822, escribiendo al correo electrónico consulta@semain.com o visitando nuestra página web www.semain.com, donde también hay medios de contacto y donde además te puedes suscribir a nuestro boletín electrónico para que estés recibiendo mensualmente toda la información relacionada con las actividades que se llevan a cabo en Semaín. Le agradezco mucho a Miguel Pérez Sánchez, que en este día está en la grabación,
y a todo el equipo de profesionales de Fórmula Notigape que hacen posible este programa. Te invito a que sigas escuchando la programación de fin de semana en Fórmula Notigape Tampico 103.9. Que tengas un excelente fin de semana. Es momento de despedirnos, pero te esperamos en la siguiente emisión para reunirnos como una gran familia. Familia Semaín. Escúchanos el próximo sábado, en punto de las 11 de la mañana, a través de Fórmula Notigape 103.9. Líderes en noticias.